Vamos con el doctor Juan Pardinas. Te saludo, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Antes de entrarle al tema, déjame informar que el Instituto Electoral ha ordenado retirar spots de José Antonio Meade, pautados por el PRI, en donde Meade se dirige a los militantes del partido Nueva Alianza. Porque dice el instituto, no es legal que el PRI regale su tiempo a otro partido que lo apoya. No se puede hacer. Y por lo tanto, una serie de spots en ese sentido tienen, uno que se llama Niños Meade PRI, debe ser bajado del aire debido a que el mensaje auditivo lo tienes. Niños Meade PRI. Este mensaje auditivo y visual va dirigido a integrantes del Consejo Nacional del Partido Nueva Alianza. Esto podría constituir una cesión indebida de tiempos por parte del PRI a ese partido, lo que implica una alteración al modelo de comunicación política establecido en la Constitución, ley textual. Bueno, ese es un punto. ¿Cómo ves a Vanessa Rubio, muy cercana a mí, muy? Sí, es una mujer muy inteligente y muy elocuente, y yo lo que veo de forma positiva es darle la bienvenida a José Antonio Meade en temas de corrupción. Como bien dijo Vanessa Rubio, ha trabajado en 2 gobiernos distintos, en 2 sexenios, en 5 secretarías, y la verdad yo nunca había visto al secretario Meade preocupado u ocupado por el tema de la corrupción en México. Entonces, pues me parece refrescante y una novedad bienvenida que ahora, como candidato del PRI, el tema de la corrupción pues le parezca una prioridad. Yo creo que es una prioridad dentro de las preocupaciones, los hartazgos y los enojos de los mexicanos, y me imagino que pues leyendo las encuestas tuvo que reajustar su narrativa y empezar a tocar el tema de corrupción, que yo la verdad estoy tratando de hacer un esfuerzo sincero en su vida pública como secretario de Hacienda, como secretario de Sedesol, como secretario de Relaciones Exteriores. ¿En qué momento Meade abanderó las causas de la corrupción? Francamente, corrígeme, Pepe, si me estoy equivocando, pero no recuerdo un solo momento en el que él haya puesto el tema sobre la mesa como algo que es una de las prioridades nacionales a enfrentar. Bueno, él estuvo vinculado cuando fue secretario de Desarrollo Social, después de haber sido canciller de la República, un corto periodo. Estuvo vinculado con los temas sociales, ciertamente, pero desde la perspectiva institucional del gobierno en turno. Ha estado muy involucrado en los temas económicos, macroeconómicos, al manejar los dineros en la Secretaría de Hacienda al final del gobierno de Felipe Calderón y la parte que le correspondió hasta el momento con Enrique Peña Nieto. Pero en temas de corrupción efectivamente no se ha batido, no se ha ensuciado los zapatos y las uñas de las manos. Y yo creo que en cada una de sus responsabilidades, específicamente en Hacienda, creo que sí había mucho margen para contribuir en la lucha contra la corrupción en México. A principios de año, justo en el cierre, en los últimos metros y las últimas horas del Maratón Guadalupe Reyes, el Grupo de Acción Financiera Internacional presentó un documento de evaluación sobre el estado del lavado de dinero en México. Este Grupo de Acción Financiera Internacional es como una especie de ONU de instituciones dedicadas al combate al lavado de dinero. Entonces se sientan ahí todos los países, comparten mejores prácticas y luego se evalúan entre pares. Unos países voltean a ver a los otros y le dicen, oye, te falló en ABCD. Y realmente el diagnóstico que hace sobre México es muy preocupante, y ahí sí el diagnóstico de Gafi, que salió justo el 4 de enero en México, no lo pelaron mucho los medios de comunicación, no hubo una discusión pública, es que el lavado de dinero en nuestro país es más un pecado que un crimen. Pepe, ¿por qué un pecado? Si uno es una persona creyente y de fe, pues tendrá esperanza que autoridades ultraterrenales se encarguen de sancionar el lavado de dinero, porque de acuerdo a este estudio, este crimen no se sanciona en México. Hay unos casos de alta visibilidad que donde pueden llegar a funcionar las instituciones, y aquí es la Secretaría de Hacienda y la PGR que deberían trabajar en conjunto para enfrentar este mal, pero de manera literal y contundente, este estudio dice: México no hay un combate sistematizado al lavado de dinero. ¿Cuál es la idea que presenta hoy Meade? Extinción de dominio. ¿Qué quiere decir? Que los ranchos de Javier Duarte
pues hay que devolvérselos al país porque el dinero que usó para comprar esos ranchos se lo robó. Está perfecto y es una idea bienvenida, pero el primer paso para eso es el combate al lavado de dinero, porque antes de que se convirtiera en un rancho el dinero público malversado, pues se lavó de alguna manera. Y lo que nos dice este estudio internacional despolitizado, no es un tema electoral, es que las autoridades mexicanas, la Secretaría de Hacienda y PGR han fallado en su obligación legal de combatir el lavado de dinero. Entonces, antes de hacer estas propuestas que hoy pone sobre la mesa José Antonio Meade, yo creo que habría que revisar qué tendría que hacer la Secretaría de Hacienda. Él ya se fue, pero bueno, muchos de los equipos y personas con los que él trabajó siguen ahí para que no nos vuelvan a reprobar en temas de lavado de dinero. Ya que tienes y además lo que digo, un tema interesante, el estudio dice, las leyes funcionan, las leyes son aceptables en México en tema de lavado de dinero. El problema es que no se ejecutan, es que la autoridad no hace su trabajo. Entonces lo que tenemos que legislar es que la voluntad política... Es el uso político de la ley. Exacto, o el uso político de la impunidad, porque no están ejerciendo estas facultades. Hay una oficina importantísima en Hacienda, es la Unidad de Inteligencia Financiera, donde está toda la información de los movimientos bancarios de todas las personas que tienen cuentas de banco en México, incluso internacionales. Esa oficina, imagínate el músculo que no tendría para combatir la corrupción. ¿Dónde estuvo esa oficina cuando los Duarte estaban desviando recursos? Cuando pues estaba viendo por otro lado. Es ahí donde debería empezar la lucha contra la corrupción en Hacienda. Antes de extinción de dominio hay que enfrentar el tema del lavado de dinero. Es un tema que también implica ciertamente una postura distinta del candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza a la presidencia de la República, deslindarse del actual gobierno. Ese es el gran reto y el lastre que tiene, porque Meade se volvió candidato, pues no nos engañemos, por dedazo y voluntad del presidente de la República. Fue el que encontró en esta liturgia telepática en que el presidente interpretaba las fuerzas vivas del PRI y las fuerzas vivas del PRI interpretaban al presidente. De la telepatía salió Meade. El problema es que pues este gobierno está muy identificado con el tema de corrupción. Entonces ahorita pues podrá ser así como una especie de renacido en el tema, que se puede volver un súbito paladín anticorrupción. Pero ¿cómo procesar todos los casos que hemos enfrentado de manera rutinaria en la vida pública del país, en tu mesa, en este espacio, Pepe, donde no hay una explicación clara y el único resultado concreto ha sido la impunidad? Ahí se va avanzando en algunos casos en los gobiernos estatales, pero todavía nos falta muchísimo. Y a nivel federal, pues prácticamente, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, del escándalo de Bansefi, donde se desviaron recursos no solo de los mexicanos más pobres, Pepe, de los mexicanos más perjudicados por el destino, los damnificados del temblor del 19 de septiembre? Las tarjetas de Bansefi se utilizaron en un fraude y ese dinero nunca llegó a la gente que más lo necesitaba. ¿Qué tiene que decir ahí el secretario Meade? Esto ocurrió cuando todavía él estaba en la Secretaría de Hacienda. Construir esa narrativa, me imagino, qué bueno que no estoy en su trabajo, en su campaña, ni para ninguna otra, porque debe ser bien difícil contar esa historia. Cómo el candidato Meade nos va a convencer a los mexicanos de que ahora sí, el PRI y el candidato elegido por Enrique Peña Nieto va a tomar la corrupción como una prioridad. Creo que es un desafío narrativo enorme. Muchas gracias, Juan. Pepe, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, el doctor Juan Pardinas.